Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también al ingeniero David Barrios por la gentileza de invitarme a poder presentar una reflexión respecto a lo que son los servicios cloud en estos momentos, ¿no? Bien, en la actualidad estamos pues, constantemente bombardeados, ¿no?, por noticias de qué está pasando con la cloud, ¿no? Hay muchas empresas que dicen que la cloud va a ser el futuro, que están... Voy a ir con la presentación. Bueno, vamos a ver los objetivos principales que me he planteado en esta breve presentación, porque no quiero que sea muy extensa, y además entiendo también que es a última hora y ya esta presentación es la única barrera que queda entre ustedes y sus domicilios, ¿no? Entonces eso va a ser una presentación simple, que sea pues, posible entender lo que es el cloud, qué es lo que hay detrás de todo lo que se anuncia, que podamos tener algunos criterios para evaluar cómo evolucionar hacia el cloud y considerar el cloud como una opción ya en todo el quehacer de los sistemas de información de nuestras empresas. El orden de la presentación, voy a presentar las bases del cloud, vamos a ver los modelos de servicio de cloud, campos de aplicación, una sugerencia de cómo empezar a conocer cloud y también cómo se plantea el futuro de cloud, ¿no? En estos momentos pues, hay noticias diversas, dispares, muchas veces que confunden un poco respecto a lo que es el cloud, ¿no? Hay una diversidad de información, digamos una abundancia de información que nos impide, en cierta forma, saber realmente lo que está pasando en el cloud. Bueno, ahora voy a pasar un pequeño video que está por aquí. Sí. Ya. Usted tiene grandes ideas para simplificar el negocio y aumentar las ventas. Pero para eso se necesitan aplicaciones empresariales y estas siempre han sido muy caras, especialmente en estos tiempos que corren. Detrás de cada una hay un complejo universo. Necesitan un centro de datos con espacio de oficina, alimentación, ancho de banda, redes, servidores y almacenamiento. Un enrevesado conjunto de software y un equipo de expertos para instalarlo, configurarlo y ejecutarlo. Necesita entornos de desarrollo, prueba, fases, producción y fallos. Si hay un problema, buena suerte. Hable con el servicio de asistencia técnica y como no tienen ni idea, le echarán la culpa a otro. Y cuando aparezcan nuevas versiones, podría actualizar, pero tal vez destruiría todo el sistema. Y cuando multiplica estos quebraderos de cabeza por cientos de aplicaciones, se comprende por qué las empresas de gran tamaño no consiguen las aplicaciones que necesitan. Las pequeñas empresas no tienen la menor oportunidad. Cloud Computing es una forma mejor de gestionar su negocio. En lugar de ejecutar las aplicaciones uno mismo, se hace en un centro de datos compartido. Así puede comenzar rápidamente y a un coste menor. Es como Gmail. Con Gmail necesita servidores y almacenamiento. No. Un equipo técnico para que siga funcionando. No. Debe realizar actualizaciones. No. Cuando utiliza una aplicación que se ejecuta en la nube, solo tiene que iniciar sesión, personalizarla y empezar a usarla. Ese es el poder de Cloud Computing. Está cambiando nuestra forma de pensar en el software, no solo para aplicaciones de consumo, sino también para aplicaciones empresariales. Esto se denomina Cloud Computing para empresas. En la actualidad, las empresas ejecutan todo tipo de aplicaciones en la nube. ¿Por qué? Porque puede empezar a trabajar en un par de días. Cuestan menos porque no tiene que pagar la totalidad de personal, productos e instalaciones necesarios para que funcionen. Además, resulta que son más adaptables, más seguras y más fiables que la gran mayoría de aplicaciones del mercado. Se basan en una arquitectura denominada multiusuario. Con una aplicación multiusuario, no hay una copia de la aplicación para cada negocio que la esté utilizando. Es una única aplicación que comparte todo el mundo. Es como un edificio de oficinas gigante donde todos comparten la infraestructura y los servicios. Sin embargo, cada negocio puede personalizar su propio espacio. Esto significa que las aplicaciones son elásticas.
El usuario no tiene que realizar las actualizaciones, de modo que sus aplicaciones obtienen mejoras de seguridad y rendimiento y nuevas funciones automáticamente. El método de pago de aplicaciones de la nube también es diferente. Cuando sus aplicaciones se ejecuten en la nube, no tendrá que adquirir nada. Todo se reduce a una suscripción mensual predecible. Las aplicaciones de la nube no se comerán sus recursos de TI. Podrá centrarse en proyectos más influyentes como la implantación de más aplicaciones. Cloud computing es una idea sencilla, pero puede tener un efecto enorme en su balance final. Muy bien. Bueno, parece que todo es sencillo, que todo está hecho y que nada más hay que contratar un servicio en la nube y que todo está funcionando, ¿no? Pues la verdad es que hay que hacer análisis previos, hay que hacer evaluaciones, hay que seleccionar proveedores y hay que elegir las aplicaciones que se pueden consumir en la nube. Vamos a ver qué es el Cloud Computing. El Cloud Computing en realidad es un modelo de servicios que ha surgido como una innovación de la tecnología de la información, en donde se puede contratar y utilizar por un pago por uso infraestructuras, plataformas, aplicaciones, y todo gracias a Internet. La red de redes ahora funciona como un espacio de conectividad que está al alcance de cualquier empresa de cualquier tamaño. Entonces, gracias a estos elementos ha surgido el Cloud Computing. ¿Qué quiere decir uso a demanda? Aquí tenemos en este gráfico que la línea roja es la demanda tradicional y la línea azul es cómo los departamentos de sistemas han intentado cubrir esa demanda. Siempre hay que hacer una proyección, no podemos comprar el equipamiento mínimo necesario, siempre hay que proyectarnos a un año, o a 2 o a 3 años adelante. Entonces empieza a crecer el parque de servidores y nos situamos en el crecimiento de línea azul, donde la demanda puede ser variable, sin embargo nuestra tecnología de la información, los data centers que tenemos en nuestras empresas han crecido y se mantienen en un nivel que ya no obedece posiblemente a la demanda. En cambio, con Cloud podemos hacer la contratación de los servicios como se indica en la línea amarilla, siempre proyectándonos un poco por encima de la demanda, pero sin adquirir tecnología con la cual tengamos que convivir varios años. Entonces, esta es la flexibilidad de Cloud, que se puede contratar según se necesita. ¿Qué elementos operan cuando hablamos de Cloud Computing? Por supuesto que hay un data center. El Cloud Computing se desarrolla en grandes centros de proceso de datos que están muy bien preparados con todos los recursos necesarios para que la tecnología y las aplicaciones que utilicemos sea de alta disponibilidad y no tenga, digamos, paradas. Otro elemento importante que ha permitido la existencia de los servicios cloud es la virtualización, ¿no? La virtualización nació con la idea de aprovechar y consolidar el hardware. Es decir, cuando íbamos creciendo en servidores, se complicaba mucho lo que era la gestión, la administración y sobre todo aprovechar la capacidad disponible. Entonces crearon una capa de software que hacía que todos los servidores se comportaran como un solo elemento y que pudieran dividirse en máquinas virtuales para poder utilizarlas según se necesite. Otro elemento importante, por supuesto, para el desarrollo del cloud es Internet. Sin Internet el cloud no existiría. Todos los servicios que se utilizan en la cloud, por lo menos la pública, se conectan a través de Internet. Ya veremos también que hay diversos tipos de cloud. Es importante que una empresa que se plantee utilizar el cloud tenga una buena conexión a Internet, porque ese es el elemento a través del cual vamos a poder utilizar todos los servicios cloud. Después, otros elementos son los terminales de acceso. Ya el cloud es accesible desde un puesto de trabajo, de un computador, de un terminal móvil, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, otros elementos son ya el software, tanto a nivel de plataformas como aplicaciones. Vamos a entrar un poquito en lo que es la teoría de la virtualización, porque como comenté anteriormente, este ha sido uno de los elementos claves por los cuales el cloud computing ha sido posible.
Entonces, los sistemas de virtualización han sido diseñados en diversos niveles. El primer nivel es el que va por encima del hardware. El hardware es gestionado por sistemas operativos que virtualizan y permiten que por encima de ellos se puedan crear servidores. Hay otros sistemas que ponen una capa de software sobre los sistemas operativos para crear también sistemas virtuales. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Estamos viendo que unos son más rápidos, que otros son más flexibles, etc. En la figura de la derecha vemos un ejemplo de virtualización de uno de los fabricantes que empezó con el desarrollo de los sistemas de virtualización. Ellos tienen un software que se configura por encima de los equipos y crea máquinas virtuales que dan servicio a los sistemas operativos. Esto es básicamente lo que hay en el cloud y que permite que podamos crecer y utilizar los servicios a demanda, hablando de los servicios de computación principalmente. Beneficio de la virtualización. Como decía, la virtualización no fue creada específicamente para el cloud. Fue creada para ayudar a los departamentos de sistemas a optimizar el uso de los recursos. Entonces, según HP, en un análisis que hizo de cuáles eran los beneficios de la virtualización, decía que el 60% indicaba que había mejorado el 30% de provisión en más, el tiempo de provisión en más de un 30%, por ejemplo, ¿no? 45% indicaba que había reducido el costo total de propiedad porque ahora la gestión era mucho más sencilla. 31% aseguraba que había incrementado la productividad, el 26% que había ahorrado energía y el 85% que había habido una mejora en recuperación en caso de caídas, y finalmente los ratios de uso de los recursos pasaron de ser del 5 al 15% al 60-80%. Entonces la virtualización trajo un enorme beneficio a los sistemas de Internet, de gestión de servidores. Ahora ya esta virtualización se lleva a los terrenos del cloud y vamos a hablar un poco de los modelos de servicios que hay en el cloud. El cloud parte de la base de que se puede contratar infraestructura, es decir, en vez de comprarme un servidor e instalarlo en mi data center, contrato un servidor que está en la cloud y lo puedo hacer de manera sencilla desde una aplicación de Internet y activarlo en pocos minutos. Esas son una de las principales ventajas del cloud. Por encima de la infraestructura, que son servidores puros, hay plataformas que están orientadas principalmente a hacer desarrollo de software, pruebas y simulaciones. Y en la capa superior tenemos la capa de aplicaciones, en donde ya directamente se pueden utilizar aplicaciones de negocios tipo CRM, tipo almacenamiento, tipo Google Apps, etcétera, todas las aplicaciones en donde ya no adquirimos ni tecnología ni plataformas, solamente adquirimos derecho de uso del software. Otra característica importante, cuando nació la virtualización, lo que se iban creando eran redes privadas que ahora se llaman el cloud privado, porque se puede gestionar de la misma forma que el cloud público, es decir, se puede provisionar, se puede disponer de servidores a demanda en el momento que se necesiten. Entonces, con la disponibilidad del cloud público ha surgido una nueva tendencia para poder utilizar tanto la tecnología que se tiene propia en los data centers como la tecnología que existe disponible en el cloud. Esto se llama el cloud híbrido. Es decir, tenemos la posibilidad de complementar nuestro data center en nuestras instalaciones con un data center en la cloud. Y ya hay una capa de gestión por encima que se llama federación. Esta federación además nos va a permitir que podamos contratar diferentes proveedores de cloud pública. Esta es una tendencia que ahora mismo se está desarrollando. Otro concepto importante, veíamos en el vídeo que decían que las aplicaciones que podemos utilizar en la cloud eran multiusuario. En realidad hay dos tendencias.
Una es el multiusuario, donde una sola aplicación con una sola base de datos es compartida por varias empresas. Evidentemente, cada uno de ellos utiliza y puede visualizar solamente su información. Y hay otra que se llama tenencias única. Es decir, dentro del cloud, cada empresa tiene su espacio contratado y lo puede gestionar en cuanto a evolución, en cuanto a versiones, en cuanto a actualizaciones. En cambio, en el sistema multiusuario, cuando se actualiza el sistema, afecta a todos. En el sistema de simple usuario, lo que se hace es que cada uno gestiona la parte de cloud que tiene contratada, ¿no? Y aquí vemos que cada uno tiene sus características y sus ventajas y sus desventajas en cuanto a seguridad, rendimiento y flexibilidad. A ver, aspectos clave que tenemos de cloud. A ver, cuando hablamos de cloud hablamos de una serie de factores que van a ser preponderantes y que van a influir a la hora de utilizar los servicios. Uno de ellos, el primero, es la fiabilidad. Es decir, cómo sé que un proveedor de Internet, de servicios cloud en Internet, me va a dar una fiabilidad suficiente para confiar en ellos. Hay una categorización que se llama de tier, en donde tenemos los proveedores de cloud están en tier 3 y tier 4. Tier 4 es la máxima clasificación. El concepto de tier es disponer de los recursos necesarios y suficientes para que en caso de fallas los sistemas no dejen de funcionar. Entonces el tier 4 tiene todo duplicado, redundado y en activo, de manera que cuando algo falla, la otra parte sigue funcionando. En cambio el tier 3 tiene unas redundancias disponibles, pero cuando hay una catástrofe tienen que poner en activo lo que no lo está. Entonces eso es importante con el tema de la fiabilidad. Las prestaciones, este también es un factor que influye mucho en la prestación de servicios cloud. Aquí hablamos de latencia. La latencia es el tiempo de respuesta que hay a una solicitud de un usuario. Entonces, esos tiempos de latencia se miden y muchos proveedores cloud lo ponen públicos en su web y se puede hacer una prueba en tiempo real. Los tiempos de latencia aceptables están en orden de 150 a 300 milisegundos cuando se hace una petición. Hay que tener en cuenta también que hay diversos tipos de peticiones, por tanto, estamos hablando de peticiones simples, pero bueno, sirve por lo menos como parámetro de comparación. El ancho de banda de las comunicaciones también es un factor clave en la cloud, porque por ahí vamos a utilizar los servicios cloud, como les decía. Y también es importante el ancho de banda que el proveedor cloud tenga disponible para conectarse a Internet. Los proveedores más grandes de cloud tienen conexiones a Internet del orden de terabits por segundo. Y de hecho, cuando nos ofrecen un data center en la nube, los data centers, veremos un poco más adelante, lo podemos dividir en servidores virtuales. Entonces, por cada servidor virtual nos asegura un ancho de banda de 100 megabits por segundo para todas las aplicaciones que entren hacia los sistemas cloud de un cliente. Entonces, quiere decir que con esto minimizamos el problema de los cuellos de botella cuando tenemos aplicaciones en nuestro data center y estamos dando acceso desde Internet, ¿no? Lo que pasa es que el canal de comunicaciones tiene un costo bastante alto. Estamos hablando a lo mejor del orden de 10, 20, 30, 50 megabits por segundo que pueden disponer nuestras empresas, pero ya estamos hablando de un costo bastante alto, elevado, ¿no? En cambio, si vamos a la cloud, tenemos un acceso de 100 megabits por segundo por cada servidor. Y por un data center podemos crear hasta 64 servidores, dedicados cada uno a aplicaciones diferentes. Otro tema también que es importante y que es una de las principales barreras para la explosión del uso de los servicios cloud es la seguridad y privacidad. Es decir, las empresas siempre se preguntan cuando van a ir a cloud a llevar aplicaciones críticas o datos sensibles, ¿cómo me garantiza el proveedor cloud la seguridad? Entonces, los proveedores cloud están trabajando en certificaciones. Hay una certificación ISO 27001 que ya varios proveedores de cloud se han certificado en esa norma ISO. Entonces esa norma ISO lo que conlleva es que tiene que cumplir una serie de controles y una serie de procedimientos
que garanticen la seguridad. Por otro lado, también hay una alianza que se llama la Cloud Security Alliance, que ha definido unos parámetros para proveedores cloud para ser certificados con la certificación del CSA. Entonces son alrededor de 130 parámetros que tienen que cumplir los proveedores cloud para estar certificados. Entonces es importante también tener en cuenta las certificaciones que tengan los proveedores cloud. La facilidad de uso, eso ha ido evolucionando y ahora los proveedores cloud se han dado cuenta que los usuarios lo que quieren es una interfase simple y que puedan provisionar y modificar sus servicios en pocos minutos. Y eso está funcionando también. Otro aspecto importante, la gobernabilidad. Es decir, cómo aseguramos en la empresa que la transición hacia cloud esté controlada y siga las normas, procedimientos y parámetros establecidos en la empresa. Beneficios que puede tener el cloud. Esto es una encuesta de opinión que se ha llevado a cabo a 125 directores de sistemas para medir, digamos, los beneficios que ellos perciben en el cloud. El primero es el parámetro de flexibilidad. Es decir, de los encuestados, alrededor del 80% decía que prefería servicios cloud por su flexibilidad. El 75-76% más o menos decía que lo prefería por los costos. Otros lo preferían por la escalabilidad. Los siguientes por la simplicidad de su uso. Otros porque permitían a las empresas centrarse más en las aplicaciones que den servicios de calidad, tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos. Y otros decían que permitía ir mejor en una inversión, en un gasto que en una inversión. ¿Por qué? Porque estos servicios se pagan mensualmente y entran directamente en el capítulo de gastos. Entonces, no necesitamos trabajar con inversiones a 3 o 5 años como es con la compra de la tecnología. Lo amortizamos inmediatamente, lo contratamos. Y después porque también favorece el Green IT. Es decir, ya vimos cómo en los mensajes que daba HP respecto a los beneficios del cloud había una reducción considerable de tecnología. El tercero, viniendo de abajo, decía que le permitía estar utilizando tecnología avanzada. Otros decían que mejoraba la funcionalidad y los últimos decían que muy pocos consideraban que había una mejora en la seguridad. ¿De acuerdo? A ver, vamos a pasar al siguiente gráfico. Aquí está otra opinión de los usuarios. ¿Qué es lo que piensan con respecto al futuro del cloud? Alrededor del 18% estaba de acuerdo que el futuro del IT era el cloud. El 41%, que es el verde un poquito más claro, decía que estaba de acuerdo, pero no del todo. El amarillo, que era el 29%, que no estaba muy decidido, y el rosa, que es el 12%, que no estaba de acuerdo que el cloud de la tecnología de la información, que el futuro de la tecnología de información estuviera en el cloud. Y nadie dijo que estaba totalmente en desacuerdo, ¿no? Aquí vemos una nebulosa, ¿no? Hablando de la nube, en donde están clasificados los proveedores cloud. En el eje de las X, en el eje horizontal, se mide la visión y posición en el mercado y adaptación a lo que son las necesidades de los usuarios. Y en el eje vertical se mide su capacidad de desarrollar e implantar servicios cloud. Vemos que hay uno que está por arriba, destacado en cuanto a desarrollo y a posición en el mercado, que es Amazon Web Services, que es uno de los que empezó prácticamente con el tema de los servicios cloud. Un poco más abajo está Microsoft, que ha empezado después, pero que está subiendo bastante, y ya el resto se centra en el cuadrante de la izquierda, inferior izquierda, que es ni han desarrollado una tecnología muy potente, ni han
llegado muy lejos en el mercado. Y aquí está pues IBM, por ejemplo, que también está evolucionando. Hay otro que también viene de un tiempo atrás, que es Rackspace, Dimension Data, y ahí en un circulito ahí se ha colado, como se dice, una empresa española, que es Giga, que también está surgiendo y está progresando en la línea de los proveedores cloud. A ver, 5 mitos del cloud, rápidamente. Se dice que falta de seguridad. No, realmente ya los proveedores cloud están cubriendo todos los aspectos de seguridad. Que hay una baja calidad del servicio. Esto viene en la desconfianza de que si algo falla, el proveedor cloud no nos va a atender. Pero los centros de proceso de datos, los data centers, ya están llegando, la mayoría de ellos, a Tier 4. Por lo tanto, ya podemos decir que la fiabilidad está garantizada. Plataformas poco flexibles. En realidad se trabaja principalmente con sistema operativo Linux y Windows. Entonces, casi el 90% del mercado está desarrollado sobre esos sistemas operativos. Entonces, es poco flexible posiblemente para el 10% que no utiliza estos sistemas operativos. ¿Que no supone un ahorro? Esto es otro mito, porque en realidad se contrata en el momento que se necesita, se paga por lo que se usa y en el momento que no se necesita se deja de contratar. Entonces, el ahorro es bastante evidente. Y otros que dicen, no se adapta a mi empresa. Y normalmente este comentario lo hacen porque realmente todavía no conocen lo que es el cloud y no han hecho ninguna adaptación de sus sistemas a lo que es cloud. Campos de aplicación. El campo de aplicación, hablamos de 3 niveles de servicios: infraestructuras, plataformas y software como servicio. La infraestructura la podemos utilizar para ampliar. Es decir, si ya tenemos un centro de proceso de datos, un data center, que está muy saturado y nos planteamos un crecimiento, podemos considerar cloud. Para soporte de demandas esporádicas, hay muchas empresas que dan servicios que son accedidos en determinados momentos muy puntuales por millones de usuarios. Entonces, si lo hacen en un data center tradicional, se colapsa, ¿no? Muchos que hemos querido comprar entradas, a lo mejor en un determinado momento cuando se lanza un concierto de los Rolling Stones, no sé, pues alguien que tenga mucho atractivo, ¿no? Y venden las entradas por internet, todos queremos comprar al mismo instante. Entonces los sistemas colapsan. La cloud es un buen soporte para este tipo de usos. Y concurrencia masiva a otros servicios web. Si tenemos aplicaciones, por ejemplo, una de las utilities a las cuales le estamos prestando el servicio de IaaS, tiene sus aplicaciones web puesta en la nube y desde ahí todos sus usuarios acceden al uso de las aplicaciones, pues para contratar, para ver su facturación, para descargar facturas, etc. Y han notado un cambio abismal de tener las aplicaciones en sus sistemas a ponerlo a internet. Entonces, es un buen caso de uso. Las plataformas, como os decía, son principalmente para entorno de desarrollo, entorno de simulación, pruebas, preproducción, y ahí vamos a encontrar todo tipo de herramientas para poder hacer desarrollos e implantar aplicaciones. El software como servicio, que es el SaaS, podemos encontrar software colaborativo, podemos encontrar software de Customer Relationship, o sea, gestión de clientes o ventas, y podemos encontrar software de gestión de proyectos, y últimamente están apareciendo software de recursos humanos y otro tipo de software que está disponible en la nube. Tendencias. ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde vamos? A 2016, según una fuente que es My Computer Pro, va a crecer la disponibilidad de aplicaciones cloud en un 25%. El crecimiento del mercado de SaaS va a crecer en un 20%. Estamos hablando de aquí a 2 años. La nube híbrida se va a desarrollar mucho más. Es decir, los clientes que ya tienen un data center van a contratar parte de los servicios en un cloud público. El desarrollo del cloud. Actualmente, el 25% de desarrolladores se están dedicando ya a cloud. En el 2016, el 85% de los fabricantes y desarrolladores estarán ya desarrollando para cloud.
Y cloud es una innovación, una mejora. Quita muchas barreras tecnológicas para que se puedan crear y provisionar e implantar nuevas aplicaciones. Entonces, los nuevos escenarios que se plantean en el futuro, los clientes, pues van a tener que plantearse tomar decisiones de incluir servicios cloud en sus planes. Sobre todo va a ser una adopción gradual. Esto no se hace de la noche a la mañana, ni hacemos todo o nada. No, esto es gradual. Fabricantes y desarrolladores, pues habrán lanzamiento de más servicios, aplicaciones y más aplicaciones en modelo SaaS. Hoy, como os decía, populares, el Customer Relationship Management, almacenamiento, email, Google Apps, etc. Ese tipo de aplicaciones va a crecer. Los grandes distribuidores, a ver, ahora necesitamos un servidor y compramos el servidor y compramos el software y lo instalamos, etc. Ese modelo va a cambiar. Ya no vamos a tener que ir a las tiendas. Vamos a poder provisionarlo directamente desde un panel de control en pocos minutos. Entonces, toda la cadena de valor de lo que hay, de la comercialización de servicios de tecnología de la información va a cambiar. ¿Cómo se van a adaptar los grandes distribuidores a vender servicios cloud? Pues tendrán que potenciar los canales con ofertas innovadoras de nuevos servicios en los cuales los canales, como dice más abajo, se van a convertir en asesores de cliente. Porque evidentemente los servicios cloud no se puede implantar sin hacer un análisis previo y una elección o selección de los sistemas que pueden ir a cloud. Entonces, además los canales de distribución o resellers van a ser ya el primer punto de contacto con el cliente, porque los proveedores cloud pueden estar en cualquier parte del mundo, en China, en la India, en Estados Unidos, en España, en cualquier país de Europa, y los clientes no van a tener una línea a lo mejor de contacto directo a nivel de conversación personal con los proveedores cloud, sino con su canal que le atiende y le asesora para adoptar los servicios cloud. Va a pasar esto en realidad. ¿Qué tenemos a la izquierda? La tienda de hardware, ¿no? Y a la derecha, ¿qué tenemos? Un panel de provisión de servicios cloud. Venden, en un momento determinado, van a vender lo mismo. Tenemos un cursor que, desplazando a la derecha o a la izquierda, podemos comprar 1 o 10 o hasta 64 servidores, 64 servidores como Cloud Data Center. Y nos ponen el precio, contratamos y podemos pagar en el momento. Bueno, ¿esto va a ser así? Sí, pero no hoy ni mañana, ni de repente tampoco, ni completamente. O sea, que es un futuro todavía donde van a convivir bastante estos dos tipos de canales de distribución. Lo que planteábamos como un tema de la ponencia, que era interesante probar los servicios cloud. ¿Por qué? Porque es una forma de empezar a ver cómo es la tecnología cloud. Entonces nos va a permitir pensar en cómo lo vamos a aplicar. Nos va a permitir conocer no a uno, sino a varios proveedores de servicios. Y se puede hacer por muy poco presupuesto. Hay servidores cloud que están por $20 mensuales. Hay otros ya para aplicaciones más avanzadas, pues que a lo mejor están a $150, $180 mensuales. Entonces, bueno, una empresa se plantea adoptar cloud, pues un buen terreno de prácticas y laboratorio es contratar un servicio cloud y ver cómo funciona y cómo adoptarlo dentro de la organización. Y además permite que el personal de IT conozca cloud y se empiece a plantear pues el hecho de introducirlo en su sistema de información. Conclusiones. Muchas empresas se plantean cambiar, al menos en parte, el uso de sus sistemas que tienen en propiedad a sistemas en la nube, ¿no? Y hasta estos momentos ya muchas lo han hecho. En Europa hay países donde ya más del 50% de las empresas tienen un servicio cloud o lo van a tener en el corto plazo.
Holanda, Alemania. Entonces son países que además también están desarrollando algún tipo de regulación, porque claro, esto ha entrado en el mundo de las empresas, pero no puede ser un servicio de libre albedrío, ¿no? Tiene que haber algunas reglas, unas normas. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si el proveedor me desaparece los datos? ¿Qué pasa si mis datos que estoy almacenando en un sitio cloud se publican? Entonces todo eso se está considerando como un aspecto que también se puede regular, no limitar, sino garantizar el derecho de las empresas y de los usuarios que van a hacer uso de estos servicios. Se acepta que la nube es un paradigma de TI, es un modelo a seguir, pero hay que hacer un análisis adecuado de la gestión de riesgos. Aparecen riesgos pues, de diversa naturaleza, ¿no? Riesgo de disponibilidad, riesgos de seguridad, riesgos incluso de poder entrar y salir. Es decir, una de las condiciones que un proveedor cloud debe garantizar al cliente es que tiene las mismas facilidades para entrar que para salir. Es decir, el cliente contrata un servicio cloud, pone ahí su software, pone sus datos, para eso tienen todo tipo de facilidades, por lo tanto, para salir de ahí e ir a otro proveedor cloud o incluso ir a sus instalaciones con toda su información y su software, debe contar con las facilidades del proveedor cloud. Esto es un factor crítico en cuanto al éxito de evolucionar a la nube, el análisis de riesgos. Entonces, la transformación cloud entra en casi todos los planes de evolución de los responsables de los sistemas de información, y el reto es decidir cómo se acometerá. Es decir, hay que hacerlo, pero hay que definir cómo. Entonces, ahora ya ustedes mismos casi podrían responder esta pregunta, ¿no? ¿Son los servicios cloud realmente una ventaja? Sí, pero con condiciones, ¿no? Muy bien. Y esto es lo que os tenía preparado. Muy bien, muchas gracias. Sí. Mi pregunta iba en ese tema de seguridad, no tanto a nivel técnico, como es en el primer ejemplo, que fue un problema técnico, ¿no? Que las fotos se filtraron, porque lo técnico se trabaja, se mejora, se va perfeccionando, pero más iba por el tema legal. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, en nuestro país, que a nuestras empresas que van a trabajar en la nube, su información no va a ser vulnerada, no va a ser filtrada? Cuando somos un país que tiene a nivel internacional un posicionamiento, digamos, relativamente débil, ¿no? En el tema de, digamos, legal, ¿no? De litigios. ¿Cómo no debería ir esto de la mano con medidas impulsadas por el gobierno de manera fuerte para que se garantice, ¿no? que la información no va a ser intervenida simplemente por decisión de otro gobierno, ¿no? De pronto sí a través de un organismo internacional previo, algo así como un juicio, ¿no? Sino de manera unilateral, ¿no? ¿Cómo realmente ser agresivos en ese tema y poder garantizar la seguridad? Ya. Muy bien. Por un lado, los proveedores de servicios cloud están firmando contratos, que son contratos que se obligan a conservar la información y a protegerla y a comunicar al cliente en caso de que esa información sea requerida, y tiene que contar con autorización del cliente para poder otorgarla al que lo solicita, sea el gobierno americano, sea cualquier institución pública. De hecho, esos contratos se llevan muchas veces a instancias internacionales, porque son normalmente litigios a veces entre países, ¿no? Pero en el caso de pequeñas empresas, digamos que están un poco más en la indefensión, porque en caso de tener que entrar en un litigio, pues tienen todas las de perder, ¿no? Hacen una demanda por mal uso de su información y va a ser muy difícil que puedan ser reconocidos, recompensados sus derechos, ¿no? Por eso decía que algunos países están desarrollando ya regulación para proteger justamente esos derechos. Es decir, que la información sea exclusivamente del
que lo genera y el que, digamos, la ha captado para un uso específico y sea inviolable, ¿no? Estamos hablando ya, a lo mejor, de cosas de seguridad nacional, de investigaciones secretas, internacionales, ¿no? Entonces, eso posiblemente esté más orientado a lo que es información más pública, tipo Facebook, tipo las redes sociales, en donde se firman contratos de, digamos, acuerdos que los proveedores cloud de esos servicios les ponen a los clientes y casi nadie lo lee, ¿no? Y entonces dices, pero si no firmo, no paso. Entonces, al final, termina habiendo una posición de poder, ¿no? Pero eso es importante, que la regulación actúe para que la información tenga un ámbito también nacional. Igual que el ámbito geográfico, la información también sea de ámbito nacional, esté donde esté. Pues estamos hablando de si es un mundo virtual, se puede definir espacios virtuales de información propietaria de determinados países. Yo creo que la regulación va a ir por ahí. Claro, porque el caso de Brasil, por ejemplo, ha decidido construir, ¿no?, conectarse con Portugal para a partir de ahí comunicarse con Europa. Incluso decidió no contratar a nadie, a ninguna empresa americana, para hacer este puente entre Brasil y Portugal. Entonces es por eso también que iba mi reflexión. Claro. O sea, es algo que se da, es algo sí, es algo que todavía se está dando porque no hay la regulación para proteger ese tipo de intrusiones. A la larga son intrusiones, ¿no? Las intrusiones ilegales de hackers y todo eso, pues tecnológicamente se puede evitar. Y aún así, todavía hay fuga de información, ¿no? Pero bueno, el tema de la seguridad es un hito muy importante en el tema del desarrollo de los servicios cloud. Ingeniero, tenemos una próxima pregunta. Una consulta al expositor. Sí. ¿Cuál es la experiencia de cloud computing en el sector público, ¿no? Y en el supuesto caso de que, por ejemplo, usted sea el director general de tecnología e información de una entidad pública, vamos a suponer del Ministerio del Interior, ¿usted contrataría el servicio de cloud computing para poner ahí, digamos, data de los requisitoriados, de investigaciones, digamos, en el cloud computing? Bueno, hay dos campos de aplicación que son bastante diferenciados. Uno es el privado y otro es el público. Hay algunas empresas públicas que por la naturaleza de sus servicios sí están utilizando la cloud. De hecho, nosotros tenemos como cliente una empresa proveedora de servicios de agua potable. Y esa empresa ha puesto en la cloud una aplicación que atiende a sus clientes. Por eso decía que les permite dar contratación, les permite ver la facturación, les permite ver la deuda que tienen, etcétera, desde la cloud, ¿no? Si bien es cierto, es una información de un sector público, no es una información tan sensible, ¿no? Pero en cambio, el ejemplo del Ministerio del Interior, del banco, pues cualquiera de los bancos, ¿no?, que quieran poner su información en la cloud, hay una serie de limitaciones, ¿no? Holanda es uno de los países que está desarrollando más la parte de la regulación. Entonces ha sacado un reglamento específico para los proveedores cloud que puedan dar servicios a empresas financieras. Entonces ya por ahí se empieza a trabajar justamente en garantizar la confidencialidad de la información a través de leyes y reglamentos. Entonces, para poder, digamos, el sector público ir a cloud, depende del tipo de información que se maneja. Obviamente la información es muy sensible, los datos de bancos, por ejemplo, eso hoy por hoy, seguramente en el Perú, es muy difícil que este tipo de información vaya a terminar en cloud, sobre todo en otros países. Si fuera en Perú, pero en Perú todavía no hay muchos proveedores cloud que tengan servicios, instalaciones aquí en el Perú. IBM ha empezado, Movistar ha empezado, pero todavía, digamos, no están al nivel de competición
de calidad de servicio, de facilidades, de lo que están los grandes players, esos que aparecían en la nebulosa, ¿no? Ahí es difícil que aparezca algún operador, porque hay varios operadores, incluso Claro me parece que está dando algún servicio cloud, y en otros países también hay varios operadores que dan servicios cloud, pero más que nada lo hacen por defender un nicho de negocio que tenían con lo que era el housing. Ellos antes alojaban en data centers o en espacios preparados, colocation, ahí instalaban servidores. Entonces, pues aquí en el Perú posiblemente la evolución de los servicios cloud todavía vaya un poco más lentamente y eso impida que entidades del Estado puedan ir a la cloud. Hay que elegir, hay que evaluar y ver qué información o qué aplicaciones se pueden poner en la cloud. De hecho, siempre se puede encontrar alguna, porque hay mucha información pública que es accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, las propias páginas web se pueden agilizar bastante, siempre y cuando pues, no manejen información sensible. Ingeniero, tenemos las últimas 2 preguntas aquí adelante. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. De acuerdo a lo que he visto en la exposición, ¿es correcto decir de que las empresas que deciden utilizar servicios cloud lo deberían hacer utilizando aplicaciones nuevos desarrollos, más que migrar todos sus sistemas heredados, antiguos, a la cloud? Muchas veces estos sistemas tienen algunos diseños en duro, ¿no? Configuraciones en duro, que por ahí podría generar un trabajo demasiado extenso. ¿Es correcto decir eso, que es mejor, yo voy a cloud, pero pongo aplicaciones nuevas y todo lo antiguo, los desarrollos cliente-servidor, digamos, dejarlo como actualmente está trabajando? ¿O sí también deberíamos hacer el esfuerzo para migrar todo? Sí, se puede hacer un esfuerzo para migrar aplicaciones cliente-servidor, pero también depende del volumen de información que vaya desde las instalaciones del cliente hasta la cloud. Entonces, eso exigiría, digamos, contratar ancho de banda mayor. Y lo que se ahorra por el uso de la cloud, lo gasta en comunicaciones. Sin embargo, las aplicaciones nativas hechas para cloud, o sea, todas las aplicaciones que utilizan la arquitectura orientada a servicios, web services, esas aplicaciones son de natural aterrizaje en la cloud. Las aplicaciones legacy, las más antiguas, es difícil poder llevarlas como están a la cloud. Pero sí se puede bajo ciertas condiciones también. O sea, que teniendo en cuenta qué exigencia de comunicaciones nos va a pedir. ¿Tenemos otra pregunta? De lo contrario, brindamos un muy cálido aplauso, por favor, para el ingeniero Manuel Mundaca Vergara. Invitamos nuevamente al ingeniero David Barrios a acercarse al centro del escenario. Recibimos al ingeniero Manuel Mundaca Vergara también, nuestro expositor, quien recibirá de manos del presidente del capítulo este diploma a modo de agradecimiento por su participación como conferencista magistral en esta última jornada de la Semana de la Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes. Y sumamos también este presente que le brinda el capítulo por su brillante ponencia y por supuesto también por su muy buena predisposición para responder cada una de las preguntas e inquietudes que han surgido. Le brindamos un fuerte aplauso entonces y agradecimiento al ingeniero Manuel Mundaca Vergara. Muy bien. Durante los días martes, miércoles y jueves hemos tenido una serie de conferencias y nosotros siempre hemos realizado estas conferencias en función al trabajo que tenemos en el capítulo y en función al trabajo que tiene el Colegio de Ingenieros. Por ejemplo, para acá algunas conclusiones, ¿no? Con respecto a la conferencia del metro de la línea 2, eso nos ha permitido, ¿no?, acercarnos a la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, porque recién en septiembre ha habido un cambio de presidente ejecutivo. Entonces, justamente es un ingeniero de nuestro capítulo, ¿no?, ingeniero de transportes. Entonces, ya hemos logrado ese acercamiento con el fin de programar en el próximo año una serie de eventos respecto al problema de transporte, no solo a nivel metropolitano, sino a nivel nacional.
porque ya estamos comenzando a hablar respecto a los trenes rápidos, ¿no? Que va de Tumbes a Tacna. Definitivamente esto es una experiencia, es un benchmark que se puede hacer con otros países, porque en el último viaje que hicimos a China, hemos tenido oportunidad de viajar justamente con el tren bala a 350 kilómetros por hora, ¿no? Imagínense. Entonces, como decía aquí tenemos sí, hay de 300 hasta 450 la velocidad, así es. Entonces, como decía acá el ingeniero Zárate, que definitivamente no hay intereses que no permiten que se realicen estos proyectos, ¿no? Llámese camioneros y el resto. Y también él ha tenido la oportunidad de aclarar unos temas que en un momento, cuando estaba caliente este problema de la línea 2, se habían hecho comparaciones con otras realidades, pero que no eran equivalentes, ¿no? Él en su exposición nos mostró que realmente con países que sí, ¿no? son cercanos y que justifiquen una comparación para hacer un benchmark. Entonces, en función a eso, y también, por último, respecto a este tema, conversando con el ingeniero Zárate, vamos a hacer una serie eso estamos en función de conversarlo, talleres o visitas, para hacer efectiva la famosa transferencia tecnológica, ¿no? Ustedes saben, estos grandes concursos públicos, ¿quiénes los ganan? Pues los extranjeros, ¿no? Pero al momento de trabajarlos in situ, llaman a los ingenieros peruanos y les pagan pues la décima hasta la 20ª parte, ¿no? Lo que realmente cuesta. Entonces, para garantizar y tener experiencia como lo han hecho los mexicanos, y para ya nosotros mismos, los ingenieros, ¿no? De todas las especialidades, podemos hacer el mantenimiento ya de los equipos, ¿no? Y inclusive los mexicanos han avanzado más. Ellos mismos están elaborando ya sus propios coches, ¿no? Entonces vamos a trabajar en qué forma se puede hacer esta transferencia, no solamente de los ingenieros industriales, sino también de los mecánicos, de los electricistas, de los geólogos, porque esta actividad es transversal. Y de esta forma el ingeniero peruano se va a potenciar y de repente las próximas líneas, ¿no? Porque tenemos proyectado creo que hasta 6, ya tercera, cuarta, ya podrían participar empresas, ¿no? O definitivamente pedir un porcentaje mínimo de ingenieros peruanos para que puedan trabajar en estos grandes proyectos, ¿no? Todo depende de cómo se realizan las bases, ¿no? Ahora en nuestro país tradicionalmente las bases pues, son totalmente abiertas, ¿no? No son, digamos, ganar como hacen en otros países, ¿no? Y ahora, pasando al otro tema del gobierno electrónico, también es otro problema que tenemos, ¿no? Latente, como dijo un ingeniero que lo estoy viendo aquí. Ese es un proyecto que la RENIEC lo tiene hace 10 años. Yo también recuerdo haber visto esto, y cuando cambian pues, los gobiernos, cambian los directivos, ¿no? Y siguen redescubriendo la pólvora N veces. En este caso, pero también hay otro problema. También hemos escuchado, por lo que han trabajado en San Marcos, de que han definido 40.000 servicios que ofrece el Estado. O sea, el Estado es un gran paquidermo que no se quiere soltar estos procesos, ¿no? Porque requiere pues este inmenso, ¿no? Aparato estatal, ¿no? Requiere ingresos y no van a soltar fácilmente, ¿no? Entrar al DNI electrónico, que va a facilitar una serie de trámites a bajo costo o a costo cero, ¿no? Definitivamente. Y leyendo El Comercio unos 2 domingos, vi que el Colegio de Abogados era, ¿no? la primera entidad que hacía un convenio con la RENIEC, imagínense, con respecto al DNI electrónico, ¿no? Y me pregunté, ¿qué es de nosotros, los de sistemas, los ingenieros que trabajamos en eso? Entonces, conversamos a investigar, indagar y pedir citas con el encargado de esto, y definitivamente vamos a lograr para que nosotros los ingenieros también tengamos nuestro DNI electrónico y podamos aportar, ¿no? Ser los primeros en llevar eso, al menos los de sistemas. Porque nosotros entendemos, no somos como las poblaciones, ¿no? De bajo recurso, de bajo nivel técnico, que tienen muchos problemas en aceptar este salto, ¿no? de esta brecha tecnológica. Nosotros, los ingenieros, podemos aportar inclusive para que finalmente salga este ansiado proyecto, ¿no? No sean 20 años
como también demoró 20, 25 años nuestra primera línea de tren. Pasando al otro tema de certificación del ingeniero industrial, bueno, aquí ratificamos que el capítulo de industriales ha comenzado la evaluación por competencias blandas, conocida también como actitudinales o cardinales, a los nuevos colegiados. Y en el 2015 esperamos lograr que el CIP sea una entidad certificadora y sea la primera, y la ingeniería industrial la primera especialidad en certificarse. La siguiente posición es la ingeniería y su rol en la formación de las políticas públicas. Esto está rompiendo la exposición del ingeniero Juan Cheput, está rompiendo, ¿no?, una serie de paradigmas y traumas, ¿no?, así lo podemos decir de nosotros los ingenieros, ¿no?, de siempre separar la parte técnica y la parte, digamos, política, pero netamente técnico, ni siquiera lo tomamos a nivel ingenieros, ¿no?, porque ya ustedes saben de que nosotros siempre tenemos esa, eso es cuestión política, no nos metemos y sin embargo nos quedamos en nuestros feudos. Pero eso ya no podemos seguir, ¿no?, en ese nivel, porque toda la coyuntura, todo el entorno de nosotros, ¿no?, de nuestra formación profesional, de nuestras empresas, de nuestro hogar, está supeditado a todas esas variables de los ineptos, de los abogados, que toman decisiones globales y encima nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar eso para garantizar de que las decisiones globales a nivel país, al menos con buena participación de ingenieros, como pasó en China, y tener asegurada una calidad de vida a nuestras futuras generaciones. En ese sentido, el ingeniero Cheput, ya hemos coordinado con él y nosotros en el capítulo vamos a formar ya un comité de políticas públicas, en el capítulo. Haremos una programación de talleres de políticas públicas para entender esto, incluso invitando a nuestros siempre jefes en las entidades públicas, a los abogados, porque también ya hice contacto con ellos y hay algunos especialistas al respecto, ¿no?, cómo generar políticas públicas o iniciativas de ley. Entonces, como decía, como los ingenieros de sistemas que tienen sus startups, también formaremos a incubadoras, ¿no?, de políticas públicas. Y finalmente nombrar algunos representantes del Colegio de Ingenieros para las comisiones del Congreso. Esto no significa mandar un congresista, sino a través de la página web estar atento con todos los proyectos de ley que pueda afectar a la ingeniería nacional. Bueno, llegamos a hoy día. Ustedes han escuchado la exposición con respecto a la perspectiva de la ingeniería industrial y sistemas, ¿no?, cuyo el ingeniero nos ha manifestado que el objetivo es la formación ya del ingeniero global. Y si es así, ya no podemos estar pues con esas taras, ¿no?, de no participar en las decisiones a nivel nacional. Y sobre todo potenciar las habilidades blandas, que siempre ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no?, de nosotros los ingenieros. Ese cambio curricular también del ingeniero industrial y de sistemas. Y al respecto nosotros ya venimos trabajando con Confini, ustedes saben que es una asociación de decanos de universidades privadas y públicas sobre ingeniería industrial, y con San Marcos, que fue la primera universidad que se ha acreditado, y también con Hermilo Valdizán, ¿no?, hemos tenido oportunidad de conversar con el rector, y ahora tuve la grata noticia de que la UNI también ya está en ese camino, y no solamente industriales también, y de paso ya supongo que triangular con el CINEACE para certificar a nivel nacional. Entonces nosotros el próximo año estamos ya programando convocar al comité consultivo de las universidades justamente para validar, ¿no?, esos perfiles, y no está trabajando, ¿no?, en forma independiente todos y aprovechar un solo esfuerzo, ¿no? Y dado que las universidades trabajan en acreditación, nosotros estamos trabajando en la certificación. Y nos va a servir también para validar, ¿no?, el mapa conceptual, ¿no?, todos los detalles del ingeniero industrial a las cuales vamos a certificar. Y espero que las particulares pues cambien en su óptica, ¿no?, con respecto al estudiante, ¿no?, que ya no sean unos clientes y vuelvan a ser, ¿no?, unos alumnos, ¿no? Bueno, con el Claudio ya tenemos, ¿no?, lo que es el temor de siempre, ¿no? Cuando uno trabaja pues en ingeniería industrial y sistemas, vas a cualquier empresa y quieres hacer un cambio, te encuentras con un montón de problemas, ¿no?, con la resistencia al cambio, y en el fondo es el temor, ¿no?, a ser desplazados.
Creo que este es el futuro. Poco a poco se irá, ¿no?, yendo a ese objetivo. Se está aterrizando, ¿no?, porque con una X cantidad de dólares ya una empresa, ¿no?, una pequeña empresa ya puede disponer de un gran equipamiento, ¿no?, y poder hacer sus aplicaciones que le pueden servir, porque la información que está en el cloud de estas pequeñas empresas no son de interés nacional, ¿no?, o de seguridad nacional. Entonces pueden aprovechar esa oportunidad y a las finales ya se evitan de tener un equipo, se evitan tener mantenimiento, comprar equipos y todo ese tema. Muy bien, ha sido muy provechosa esta semana, les agradezco su presencia y los invito mañana también a terminar con la semana, a una cena de gala con todos los colegas que desean participar, ¿no?, se acercan al capítulo y poder tener hay una sesión de camaradería y poder, ¿no?, aumentar, ¿no?, digamos, los ingenieros que están, digamos, comprometidos con el colegio, ¿no? Imagínense, con la exposición que hice los otros días, somos 164.000 a nivel nacional y a nivel Lima somos 55.000. ¿Y cuántos son activos? ¿No? Del 10 al 15%. Eso es similar a una encuesta, ¿no? Es como el Palacio de Justicia, que ahora tiene 5 a 10% de aprobación, lo mismo que el Congreso. Entonces, eso es una lectura que nosotros los directivos debemos ver. Definitivamente nuestro colegio tiene que reinventarse, ¿no?, renovar, porque esa es la respuesta que nos están dando los colegiados, ¿no? Hay un problema, hay que estudiarlo y hay que cambiar para poder mantenernos y ser sustentables en el futuro. Muchas gracias y buenas noches.